Buenas, buenas. Arrancamos otro capítulo más. Hoy tenemos un invitado muy especial. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias. Él es un padre, ¿cómo se definiría bien padre? Padre, cura, obispo, ¿cómo se dice No, bien? presbítero. ¿Presbítero? A mí cuando me ordenaron de presbítero. Por Ese es eso el cuando nombre. por ahí algunos me dicen, no es padre, no, yo no soy padre, le digo, Claro. soy presbítero. Lo de la paternidad viene por una comunidad, una familia que uno tiene, y por eso El los nombre fieles común. le llaman así. O Entonces, párroco porque está al frente de una parroquia. perfecto. Entonces, el párroco, Párroco es que el que está al frente de una comunidad. Yo soy párroco en este bien, caso porque tengo a cargo una parroquia, la cura perfecto. pastoral. Por eso también le dicen cura, porque tiene Cura, la cura pastoral, cura ok. la parte Es el nombre espiritual. más coloquial, aparte con el que todos Seguro, conocemos, cura ¿sí? párroco le dicen Bien, muchas veces. entonces al señor René Ruiz, muchísimas gracias, padrecito, por aceptar la invitación. Hoy vamos a tratar de derrumbar un par de tips, de mitos, de charlar amigablemente. Este es un espacio en el que todas las personas que vienen trato de que charlemos, de que no haya un guión ni nada tan específicamente Ya. serio. Así que desde ya agradecerle la aceptación a la invitación y bueno, si quiere arrancamos. ¿Cómo se encuentra ¿Ya? hoy? Muy bien, gracias a Bien. Dios, sí. Perfecto. Padrecito, quiero que me cuente cómo es el proceso para llegar a ser un párroco, para estar al frente de la iglesia, para representar lo que usted representa. ¿Qué tipo de estudios se logran? ¿Cuántos años son? Después del secundario te Sí, piden que hagas un proceso de formación de 7 años, ok. 3 años de filosofía y 4 de teología. Perfecto. Lo cual quiere decir que cuando ingresas al primer año, se llama introductorio, porque es un año de discernimiento en donde vos podés decir sí, interrumpo, qué sé yo, a los 3 meses, al medio año, al año, es decir, chao, es decir, a lo mejor no funcionó y ya está. Claro, o sea, como que el año de prueba para ver Es si... un año, nosotros le llamamos de discernimiento, en donde no estás comprometido bajo ninguna circunstancia. Perfecto. A partir del segundo año sí ya empiezan algunos compromisos y el tercer año ya terminaría la parte filosófica. Nosotros tenemos todo lo que son historia de la filosofía, introducción a la filosofía, lógica, gnoseología, filosofía de la religión, Ok. todo eso abarcaría la ética, la crítica, todo esto, ¿no? En esos 3 años. Bien. Y después son 4 años cuando ya empezamos las materias teológicas que dirían todos los sacramentos, toda la parte de Dios, que sería la Trinidad, Jesús, el Espíritu Santo, la Sí. salvación, y todos los sacramentos que son 7, con una especie de introducción a los sacramentos y que abarcarían más o menos unas 30 materias. Wow, impresionante. ¿Y qué es lo que te tiene que llevar a apuntar a decir, tomo la decisión de estar al frente de una comunidad, de todo lo que con eso conlleva, la responsabilidad social que eso que A también ver, es? ¿Cómo, yo cómo creo se que en primer motiva? lugar cuando vos ingresas al seminario Sí, soñás, es decir, yo siempre había soñado con eso, de estar al frente de una comunidad parroquial, ok, sea cual fuere, ¿no? Pero después las circunstancias de la vida a mí no me llevaron a eso. ok, A mí apenas me ordenaron, me dejaron en el seminario como formador. ok, Y para que tenga tiempo ocupado el sábado y domingo me crearon una parroquia. Crearon una parroquia pequeña en ese tiempo para que yo pudiera ir los sábados y domingos. Pero después, pero yo quería, era como que yo estaba listo para volar a una parroquia, al estar al frente de una comunidad, de las celebraciones, de la catequesis, de la visita a los enfermos, de hacer un responso a los que pierden a sus seres queridos, de conocer el barrio, de misionar, de llevar la palabra, preparar todo lo que es la parte de palabra de Dios, sí, pero también preparar las celebraciones, a formar a la gente. Eso estaba dentro de todo lo que yo había pensado y lo que uno debe hacerse cargo a partir de una parroquia. Te digo, a nosotros dos, con el cura que nos ordenamos, el sí, padre Antonio Hernández, es decir, a nosotros dos, al medio año de ordenarnos ya nos nombraron párroco. ok, Hoy normalmente no no. pasa, Hoy pasan varios años, por lo menos 2 años y medio, hasta que te nombren párroco. ok, Normalmente estás de ayudante en alguna parroquia, estás de vicario, se le dice, bien, al ayudante del párroco, es decir, vas a celebrar la misa, pero no estás al frente en la responsabilidad. claro, Así claro, que por ahí, si cometes unos errores, todo eso se te disculpa porque no estás al frente. En claro, cambio, claro. cuando vos estás al frente, te tenés que hacer cargo de tus propios errores. Claro, sí, me imagino que no son de poca medición. ¿Cómo Así es, es.
¿Cómo es estar, por ejemplo, al frente de una misa? Que eso se me ocurre preguntarlo ahora. ¿Cómo es el tratar de llegar por medio de estos textos bíblicos, llegar a la gente, tratar de entenderla, de empatizar, de llegar? Me imagino que es una responsabilidad impresionante, hace que los domingos para muchas personas tengan sentido, que puedan desahogar quizás su estrés de la semana. Y hablo del domingo porque es normalmente vamos el domingo a misa. Entonces, es una responsabilidad y un tacto que uno tiene que tener, me imagino, sobrenatural Sí, para llegar a para ese mí punto. sobre todo implica esas dos cosas, lo sobrenatural, es decir, de prepararlo con Dios, Sí, pero también de prepararlo mi responsabilidad de todo lo que dice la ciencia bíblica, es decir, qué significado tiene la palabra. A mí me gusta, dos sacerdotes que me inspiraron mucho fueron uno que le gustaba las etimologías bíblicas, ok, entonces desde un texto, desde una palabra, explicar el sentido de esa palabra y con eso hacer la reflexión. ok. Y el otro que me encantó porque era un hombre que te hacía reír todo el tiempo en la misa. Pero una vez que vos terminabas la misa decía, me hizo reír, pero todo lo que me dijo era Como cierto. para reflexionar. Como diciendo, pero no es tan chistoso, es algo que te llega al corazón. Claro, Entonces claro. a mí me inspiraron mucho eso y te digo, no es fácil, ¿no? Y a mí a los 3 años de cura, una monja, una Sí, religiosa, me dijo, mira René, si en 10 minutos no calentás el corazón de una persona, lo único que vas a calentar es el asiento. ok, Así que yo, durante la semana, en una misa de semana, 5 minutos ya está suficiente. Si me paso los 5 minutos, ya hablé demasiado en la homilía, en la reflexión. ok. Y los fines de semana, 10 minutos. Y algunos me dicen que ya lo tiene calculado. No, es que yo ya me preparo para no hablar mucho y hacer la presentación del tema, todo lo que contiene ese tema y una conclusión, y por sobre todo la aplicación práctica a la vida. Porque Claro. para mí sería triste que me digan, me iluminen con palabras bonitas, pero que después no lo pueda trabajar en mi vida Claro, claro. corriente. Es adaptar un poco los textos que tienen añares al tipo de vida que hoy en día quizás llevamos. Claro, Como para adaptar las circunstancias, las situaciones y que no. Por ejemplo, ¿qué siente que consecuencias ha dejado el COVID con todo lo que ha pasado, con la cantidad de personas que han fallecido? yo lo decía el otro día con una lectura muy pertinente Sí, que era, hablaba de un pueblo que caminaba en la oscuridad, vio una gran luz. ok, Yo le dije que a nosotros nos llegó la noche de un día para el otro, sí, que no lo calculábamos no. porque en el mes de enero del año pasado nosotros decíamos es Europa, es Italia, Lo veíamos pero cuando demasiado llegó el lejano. 13 de marzo y entramos en cuarentena dijimos empezó la noche. Sí, Y de repente no nos habíamos preparado ni nos habían preparado para por eso. supuesto, Y de un día para el otro decir, bueno, yo ahora no puedo salir, tengo que tener mis horarios, tengo que tener las razones para salir, claro, pero eso no fue lo peor vino después, cuando empezó a enfermarse la gente y morir. O cuando de repente una familia se enfermaba y quién le ayudaba a esas personas. claro. Para mí ahí se hizo noche. Y tuvimos que aprender a vivir una noche muy larga que duró casi más de un Sí, año sí, y que sigue todavía durando. sí, Que sí, ahora sí. es como que hay más luz, ¿no? Pero de repente era en medio de la noche ver una luz para nosotros, los cristianos y los que somos creyentes, es aferrarnos a esa luz para seguir este camino, porque mucha gente por ahí vivió Perdió la luz un poco. pánico, vio pánico. Yo tuve encuentros con hombres así todos fornidos, Sí, pero que lloraban del pánico, les sí, quedó un miedo porque no sabíamos cómo afrontar claro. esto, Es un no monstruo sabíamos invisible. qué hacer frente a la muerte, frente a la enfermedad. Sí, Algunos han entrado en pánico. sí, 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 Por sí, otro lado, cuando te agarra la enfermedad, quedas con secuelas. Yo quedé con secuelas. A mí me agarró, no tuve muchos problemas en sí, la enfermedad, pero quedé con secuelas que me tengo que hacer amigo de las secuelas. claro. Porque si no me hago amigo, me sufro y me deprimo. Sí, Y después con las muertes para mí fue lo más terrible, porque fue ir al cementerio y en la puerta del cementerio ayudar a las personas a entender algo que no se podía entender. Somos un tipo de gente y una cultura que nos gusta tocar a nuestros seres queridos así estén difuntos. exacto. Sí, sí, Nos sí. gusta despedirnos, llorarlos, estar con ellos cuando están enfermos y de repente un día te lo llevaban y te lo entregaban en una bolsa o en un ataúd. Sí, Para sí, mí todo eso fue noche y en ese tiempo era estar ahí. sí. Gracias a Dios no me enfermé en ese tiempo, me enfermé ya este Ahora, año. hace más. Sí, en marzo, pero Ok, ahí fue claro. estar ahí al lado de ellos. Y lo otro que me dejó marcado fue el hospital. Yo tenía una persona amiga en el hospital Sí, que primero me decía grabe un audio porque hoy lo único que van a escuchar muchos de los que van a morir
es su palabra de aliento. Y eso era fuerte porque de repente estás hablando a personas que de un día para el otro ya no van a ver a nadie. Y me decía, no va a haber nadie con ellos, ni sus parientes pueden hablarles. Y después ya ella me hacía ingresar por videollamada, entonces ingresaba a la terapia, a la sala. Y por ahí yo le compartía a mis amigos, le dije, entré a la terapia, entré a la sala. No, sos loco, ¿cómo vas a ir? Le digo, no, entré así por porque... medio del teléfono. Pero fue tremendo ver cómo estaban. Sí, me imagino. Y ahí ya ella me llevaba a cada uno a hablarle personalmente y decirle una palabra de aliento, porque lo único que tenés que decir es eso. Porque ¿qué le vas a ir a preguntar otras cosas? No, por supuesto. No, por eso a mí cuando el obispo íbamos a comenzar este año pastoral, me decía, ¿qué tenemos que hacer? Le digo, no, ¿qué tenemos que hacer nosotros es alentar a la gente? Mucha gente quedó desalentada, con miedo, sin esperanza, algunos que han perdido su trabajo porque tenían un trabajo informal y de repente no tenían cómo seguir viviendo. Entonces, ¿cómo alentás a esas personas? Tenés que ayudarla por un lado, pero también alentarla porque pierden las ganas de vivir. Sí. Entonces, eso fue lo que viví. No, es una experiencia. Tuve la suerte de tener también una psicóloga acá invitada y ella me hizo tener un poco más en cuenta de esto porque según la medición general de la que la gente comenzó a tener fue un montón de agonía, pánico, todos sentimientos negativos que obviamente son bien explicados después de todo lo que vivimos. Aparte el no saber a qué nos enfrentamos, dónde estaba, algo tan lejano y ahora estando acá, la verdad que, y desde su postura no me quiero ni siquiera poner en sus zapatos, padre, porque me parece que no hay manera de sobrellevar con la responsabilidad que usted carga, que es más complicada que la del resto. A mí primero me deprimí, te digo, las primeras 2 semanas, porque nos obligaron a estar dentro de casa sin habernos preparado. Claro. Yo salía a la noche, salía a mirar un poquito la plaza, pero me daba dolor y sentía el vacío y me deprimí. Pero después dije, no podés seguir así porque estás solo, no te conviene deprimirte porque te vas a hundir. Entonces me empecé a amigar con todo esto y ahí en la reconciliación con todo lo que significaba estar en la cuarentena, empecé a elaborarla. Y desde allí ya no hubo miedo, nada. Sino que más bien ganas de pelearle al monstruo porque no quedaba... Más que pelearle era decir, yo sé que tengo mis fortalezas, tendré mis debilidades, pero tengo mi fortaleza para enfrentar esto. Porque para mí convertir a un virus en monstruo era como darle demasiada importancia. Claro. Pero ojo, yo creo que tocó y nos igualó a todos, ¿no? Porque yo a los jefes de Estado, a las personas ricas, no midió, no respetó nada y entró y nos dejó para que pensemos, ¿no? Yo creo que de esto, por eso me dicen, cuando volvamos a la normalidad, le digo, ¿qué normalidad? No existe ya la normalidad. La nueva normalidad puede ser en donde elaboremos todo esto. Nosotros si no elaboramos esto no salimos, ¿no? Hay que elaborarlo. Sí, pues en lo personal, por ejemplo, me quedó algo más consciente a la palabra muerte. Que quizás antes de todo lo que fue, uno obviamente conoció personas que fueron muriendo a lo largo de la vida, pero nunca con un sentimiento tan masivo. Entonces creo que hoy en día yo, al menos hablo desde mi persona, soy más consciente. No significa que le tengo miedo, sino que valoro más justamente esta charla, por ejemplo, porque es estar vivo. Pero sí me hizo tener un poco más de valor a la vida, por decirlo así, para no enfocarme en lo negativo, pero fue un monstruo bastante complicado. Volviendo a la parte al tema de la carrera, de lo que conlleva ser una persona de su tipo, tiene que pasar por una serie de requisitos o de pautas para poder lograr llegar a ser párroco. A ver, los estudios, pero también la maduración, es decir, cuando vos estás esos 7 años te van midiendo, es decir, van evaluándote a ver si estás preparado. Primero, para vivir solo, pues tienes que aprender a vivir solo. Segundo, si sabes desenvolverte frente a la gente, porque nuestro servicio es con la gente. Es decir, si existe el ministerio, si existe el presbiterado o el presbítero, es para la gente, no es por nosotros. Yo no puedo decir, yo llegué a ser cura y ya está. No, yo soy cura o soy presbítero, pero para la gente, es un don para la gente. Entonces yo me tengo que preparar para servir a la gente. Perfecto. Pero a partir de ahí tiene otro tipo de normas, como por ejemplo no se puede casar, no, eso. Claro, ¿por qué, el por celibato ejemplo? viene desde el año 1000. Hasta el año 1000 los presbíteros, incluso los obispos, se casaban. Pero a partir de ahí, es decir, por una situación de carácter legal, la disciplina nos lleva a ser célibes. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces los obispos y los presbíteros, los párrocos sobre todo, tenían
jurisdicciones, pero eran jurisdicciones terrenas y materiales. Sí, Es decir, sí. tenían casa o castillos o cosas así. Sí. Pero ¿qué pasaba? Al ser casado, Sí, cuando te morí, tus hijos, tu mujer van a reclamar eso sí. como propio. Claro, Y ahí claro. era el drama para los que gobernaban la iglesia, decir, ¿qué hacemos? Iba a decir una mala palabra. ¿Qué hacemos Sí. con estos que ahora quieren vivir de Claro. lo que el otro hacía? Entonces Pero no. se basa en eso, pero eso... Pero Por entonces, eso es una medida, es una norma disciplinar, no Pero es una se- norma, no es un dogma. claro, pero ¿podemos decir que es anticuada o no? ¿Qué Yo opina creo usted? que no, hasta ahora no serviría Sí. porque sigue habiendo problemas en la familia. Yo Claro, creo. pero yo creo que si uno determina que estamos hablando exclusivamente de lo material, de la iglesia, que como algo tangible. Si eso se forma un pacto, se firma y dice listo, se queda para la comunidad, no importa si Muy usted bien, se pero casa ahora yo lo que le decía a los changos, a Sí. veces, yo Sí. estoy en el seminario dando clases y muchas veces ellos me dicen, los changos, qué lindo sería casarse, ¿no? Claro. Le digo, primero tenés que encontrar a la chica que se banque todo lo que se va a bancar siendo esposa de un cura, porque imagínate, le Sí. digo, nosotros trabajamos con la mayor cantidad de gente, es mujer. Claro. Tienes que tener una mujer a toda prueba de celos. Sí, y yo personalmente le digo, no existe. O bueno, puede existir. Vas pero- entendiendo, ¿no? Pero es muy complejo el tema. Sí. Después, el tiempo. Normalmente, un padre de familia dedica el fin de semana Sí, para su familia. sí, Nosotros sí. es cuando más estamos Para las ocupados. personas, claro. Vamos siempre a contracorriente. Yo Sí, le digo eso a la gente porque me dice, qué lindo sería que los curas se casen. Le digo, Claro. primero le digo, tienen que aprender a aceptar a los curas que han dejado. Hay curas que han dejado, pero a veces la gente es tremenda, prejuiciosa y condena a esos sacerdotes que dijo, bueno, yo quiero llevar a cabo mis sentimientos, quiero tener una familia, quiero tener un hijo, Sí. y lo señalan con el dedo. Digo, lo primero que tienen que cambiar son ustedes, le digo, Claro, para sí. aceptar y decir, Chango, vení, sos parte de nosotros, Sí. te comprendemos y has sido humano tu deseo de querer formar una familia. Segundo, les digo, tenés que tener una mujer a prueba de celos. Sí, no, y a prueba de todo, de que no vas a estar ahí directamente. Claro, no había tenido en cuenta, la verdad, padre, Yo sí. yo sí, claro, pero no neguemos que somos humanos y que obviamente se pueden enamorar, puede pasar Yo creo ese que tipo de cosas o no. un presbítero se enamora muchas veces en la vida, incluso un casado se enamora varias veces en la vida. Seguro, sí, Que sí. vaya después a romper su relación con una persona a la cual alma es otra cosa. Ah, perfecto. Porque una cosa es enamorarse, Claro. otra cosa es amar, ¿no? Del dicho al hecho hay un largo trecho. No, yo les digo a los que se casan, ¿ustedes por qué se quieren casar? Porque estamos enamorados. Vayan nomás, pues yo no pienso casarlos, digo. ¿Cómo me dicen? Si ustedes díganme que se aman, porque cuando vos amás, has visto la otra cara que no querés ver. Porque cuando Claro. estás enamorado, mira la carita, el cuerpito, las cosas que te gustan del otro. Claro, sí, y sí, por más que te digan no va, vos no entendés porque estás enamorado, te llama eso. En cambio, cuando amás los defectos del otro también. Sí. Y lo aceptás como es. Exactamente, eso es Para amar. casarse hay que estar así. Sí, Así sí. que empezar a madurar todo eso como cura Claro. y en la persona que esté a tu lado. Claro. Tiene que compartir tu trabajo y no sé si lo va a hacer una No, mujer. es muy complejo, es verdad. Pero como le digo, creo que es algo que todos desconocemos porque es un tabú, para mí es un tabú totalmente ajeno, tan cercano, pero tan ajeno a la vez. Si porque yo desde que me ordené siempre me cuestionaron eso, les digo, bueno, empiecen a comprender a los curas que se han Claro. casado. Segundo, les digo, vayan pensando en qué tipo de mujer se va a enamorar de un tipo así, le digo. Claro, yo lo que reflexionaba hoy temprano decía, por ejemplo, si una monja dice, quiero casarme, y un padre dice, quiero casarme, yo digo, esas dos personas llegan a tener un hijo, ese hijo es un santo, porque me imagino que toda la No te creas, ¿No? No, para nada. Somos tan seres humanos como otro. Es más, es decir, cuando vos ya has llevado un cierto tiempo de vida célibe, o la hermana se llama de virginidad, es decir, de estar sin nadie, Sí, después te cuesta volver a retomar todo. claro, y sí, sí. ¿Por qué te digo? Porque primero no estás acostumbrado a compartir tu lecho con nadie. Claro, sí, Y de repente, yo siempre pienso, ¿no? Los casados, digo, de un día para el otro tenés que aprender a modificar todas tus conductas cuando dormís. Porque Claro. te imaginas que sos un despatallado que tiras para acá, para allá, y a la otra la va a largar allá o la otra te larga a vos. Encima con el calorcito que hace el edema, ¿no? Bueno, volvemos de la primera pausa
Padrecito, es más que complaciente, espectacular lo que se viene charlando hasta ahora. ¿Cómo la está pasando? ¿Está relajado? Yo muy bien, De ¿no? 10. No, porque no me hace problema el tipo de preguntas que has hecho. No, está perfecto. Eso tenía un poquito de miedo en lo personal, porque es como le decía hace rato, es complicado, se me puede escapar un tratarte de vos, No de importa, usted, y eso es es parte bastante... de nuestras relaciones. Claro. El querer ponerme en una línea de autoridad no va conmigo. Simplemente somos todos Porque la iguales. autoridad la tenés por lo que sabes hacer, no porque te pongas arriba del otro. Ok, está buenísimo, está buenísimo. Padre, para tocar un tema un poco más complicado y más complejo, no sé si quiere entrar ya que estamos, el tema del aborto, ya que fue bastante polémico estos últimos años. La iglesia, Sí. ¿cómo está? ¿Cómo... A ver, ¿cuál es la respuesta que yo doy? Ok, Cuando se inauguró el centro judicial nuestro, sí, yo les decía a todos los que vinieron ese día a la inauguración, que eran jueces, eran los del Tribunal de Justicia, yo no les hablé en lenguaje bíblico, aunque podría haberles hablado, porque el lenguaje bíblico en los mandamientos dicen no matar. ok, Pero yo preferí trabajar esto. Yo les dije, a ver, ustedes como gente de la ley, que trabajan con la ley, ustedes saben qué es la ley natural, ¿verdad? Y obvio, la ley natural es respetar la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y eso no es porque lo piense la iglesia. Es ley natural resguardar la vida. Un médico que tiene que hacer resguardar la vida, sí, hacer todo lo que esté a su alcance para resguardar la vida. Por lo tanto, le digo, ¿cuál es? Yo le preguntaría a un estudiante de abogacía, ¿cuál es o qué es lo primero que estudia? La ley natural, después el derecho romano y después el derecho de cada nación. claro. Sí, Entonces sí, sí. digo, si el derecho natural dice no matar, ¿por qué yo voy a cambiarlo? Claro. Entonces yo les dije ese día, ustedes están aquí para cuidar de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, tienen que resguardar la vida. Nada más, le digo, Simple. ustedes ya lo saben. Es decir, en ningún momento le dije los mandamientos Claro que dicen no hace- o la ni iglesia, hace falta, porque ¿ves? hubiese provocado decir, bueno, pero yo no creo, así que no me hables de mandamientos. Yo por eso le hablo de ley natural. Claro. Y frente al aborto es destruir la vida, es un derecho natural a la vida, por lo tanto, si yo destruyo la vida, estoy en contra de la ley misma. Claro. Sí, sí, Así. sí. No hacía falta entrar en más detalles de la religión ni nada, porque considero que Es opino que igual. para mí Es- los mandamientos son normas de convivencia humana. Ok, Porque querés que te responda algo más. Los mandamientos no es decir, dentro del judaísmo, los mandamientos se lo entrega Moisés en el monte Sinaí. ok. Pero en realidad los mandamientos existían ya como varios siglos antes en el código de Hammurabi, que era un rey de la Mesopotamia que quería regir todo. Y él tenía los 10 mandamientos ya implícitos. Por lo tanto, él gobernó con ley natural. Lo que hizo el pueblo de Israel es tomar esas leyes y asumirlas como propias que Dios le había dado. Entiendo. Pero esas leyes ya venían, que si las analizamos son leyes éticas y morales que se... Por eso para la Sí, convivencia. sí, exactamente, sí, sí. Entonces, bueno, respondido el tema polémico, Sin necesidad de sin entrar necesidad en nada. de entrar en nada. Pero sí, es que estoy de acuerdo, creo que es bastante natural y es cuestión de ética y moral, simplemente. Claro, o por ejemplo el matrimonio. El matrimonio existe antes que la iglesia y antes que el sacramento. Ok, Por eso cuando a mí me dicen, no, pero ustedes porque son de la iglesia defienden el matrimonio. No, el matrimonio es una institución natural. Existe desde que existe la tierra, les y digo. sí, yo creo que Y se vinimos para estar resguarda. en pares. Yo le digo, no podés cambiar eso. Claro, Le digo, ya esa institución existía. Entonces, ¿qué necesidad? Nosotros lo único que le pusimos el nombre de sacramento y que es que no se pueden separar. claro. Salvo que hayan algunas cosas muy objetivas para decir, bueno, sí se pueden separar. Por ejemplo, si hay una convivencia violenta, no te queda otra cosa que separar. Pero en Bien. realidad nosotros no estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de una nueva pareja en donde vos, si tenías un proyecto, ¿por qué cambiaste el proyecto? Vamos a aclarar ese tema. ¿Cómo sería, padrecito? Porque yo creo que cuando vos elegís a una persona, elegís un proyecto de vida. Claro, No, sí. no decís, me gusta, quiero estar con ella, bueno, vamos y ya está. Claro, claro. Y vinieron los hijos y bueno, no, ya no me gusta tu cara. Se complicó un poquito el y tema. ahora Ya vengo. y ya Entiendo. formo otra, ya tengo derecho, porque algunos te dicen, yo tengo derecho a rehacer mi vida. Le digo, pero no podés agarrar una goma de borrar y borrarlo de los hijos. Entiendo. Existen. Claro, Peor todavía cuando entran a hacer
de los hijos botín de guerra. Si vos no me das esto, yo no te voy a autorizar a ver a los hijos. Claro. Sino, a mí eso me enferma, porque yo si fuera hijo diría, y estos dos estúpidos peleándose como si yo fuera una cosa, no me gusta. Claro, claro. Y tiene toda la razón. Disculpen la No, expresión. y está perfecto. Me encanta porque me hace sentir mucho más, menos tensionado, porque como le digo, al principio tenemos esta manera de visualizar o de juzgar al libro por su portada y uno dice, va a venir un cura y capaz que si comete un error me tira ahí No, para nada. el diablito o algo. No, yo también me puedo equivocar. Pero bueno, eso es bueno que tenga esa manera y esa postura de pensar de que todos somos humanos y jugamos con esa misma capacidad. Otro tema polémico que también existe, el tema de la comunidad homosexual, de los del casamiento, de las chicas que son, o el grupo LGBT y todo esto. A ver, ahí yo hago una aclaración que hizo el Papa apenas Sí. volvía de Río de Janeiro ya en el 2014, de Sí. 2013-2014. Él dijo una cosa, yo no puedo juzgar a un homosexual. Ok, Y eso no es que lo dijo él como novedad. Nosotros ya desde el año 90 tenemos un documento hecho por la Pontificia ok. Comisión diríamos, del dogma, en donde se elaboran todos los dogmas. Ellos hicieron un documento, es el acompañamiento pastoral de las personas homosexuales. Yo por eso una persona un día se acercó, una persona que me dijo, ¿por qué ustedes nos juzgan? No, le digo, no, nunca te juzgamos. Pero entonces, ¿por qué no nos acompañan? Le digo, mira, este documento está, si querés buscarlo, le digo, lo que tenés que hacer es poner, es decir, el acompañamiento pastoral de personas, y va a salir el documento y te va a salir la fecha, le digo. Ok, Estás fuera de onda, le digo, porque Claro. nosotros ya teníamos esto. Sí, como el día que lo conocí, que me dice, que le comento que se cayó WhatsApp, se cayó Facebook, y usted me dice, pero hay Telegram. Es una respuesta Sí. un poco esperada, pero no sabía. Entonces, usted... Es decir, no podés juzgar a la persona, es decir, por esta condición. Claro. Porque muchas personas, detrás de muchas personas ha habido muchas historias que uno no sabe. Claro. Y yo creo que entrar a juzgar sin conocer es destruir a una persona, así no sea homosexual. Claro, claro, Para mí no me gustaría que me juzguen solamente por decir, es cura. claro. No, primero conoceme, después Claro, decime qué te cae mal de mi claro, vida. pero sí está de acuerdo que es un error humano que cometemos todos, el de jugar al libro por su portada. Sí. Eso es Por eso es que nosotros como iglesia hace 30 años que venimos trabajando en el acompañamiento. bien. E incluso hay grupos que se dedican a esto. En Neuquén había una persona que se dedicaba, una religiosa que se dedicaba a las personas trans, porque son a veces las más usadas, más maltratadas también. Sí. Entonces, yo creo que el Papa cuando dijo eso, hizo la aclaración. Yo no puedo juzgar a la persona homosexual, porque lo que se juzga es el acto homosexual, igual que el acto de dos personas, de las heterosexuales. Sí. Se juzga un acto fuera del matrimonio, fuera de lo que tiene que ser. Pero no se puede juzgar a la persona homosexual. Perfecto. Por la elección que hizo, por lo que es. Claro, Punto. pero ¿se puede, por ejemplo, casar religiosamente? Bajo Religiosamente no se puede hacer, porque lo que se pide es lo que dice el Evangelio. Serán, dice, un hombre y una mujer y serán una sola carne. Es decir, la idea es para procrear claro, y... claro, porque vos sabés que dos personas homosexuales no pueden procrear, Claro. salvo que hagan una fecundación in vitro o este tipo de cosas. Claro. Así que, o adquieren un vientre. Claro, pero es un tema bastante más complejo. Y... Claro, yo ahí ya cada uno tiene que saber qué es lo que quiere para un hijo, porque un hijo no es un muñequito que yo quiero tener y después lo puedo dejar o lo puedo usar, lo puedo tirar. Claro, Un hijo por es supuesto. otra cosa. Por supuesto. Que ¿no? también hay personas heterosexuales que destruyen a sus hijos. Sí, también. seguro, ¿no? Por eso el Papa dijo ahí muy claro, yo no estoy en contra de las personas homosexuales, sino del lobby gay. Ok. Bien. Eso hay que tener cuidado. El lobby. Lobby. ¿Qué ¿Qué sería? hacer lobby? Cuando vas a hacer lobby en una empresa es cuando querés lograr algo y para eso te juntas para decir imponemos nuestra forma de pensamiento. Ok. Bien, Eso es el está. lobby gay. Bueno, ya que seguimos en temas polémicos, vamos a derrumbar todos los tips hoy. Con el tema, por ejemplo, se me ocurre preguntarle de la marihuana, no sé si conoce del tema, si desconoce, si... Las adicciones. Más que las adicciones, sobre la marihuana en sí, por ejemplo, el uso recreativo, que hay muchos países que ya lo están
aceptando, como Uruguay, como México, yo creo que está en proceso, ya casi está ahí, Estados Unidos ya se legalizó, Canadá igual, En algunos estados, en algunos estados, pero convengamos. claro, igual en general como para saber qué tiene la iglesia como opinión general sobre la Es decir, marihuana. todo lo que sea adictivo y todo lo que te lleva a las adicciones, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros acá tenemos un centro de atención de las adicciones Ok, y sabemos cuántos daños hacen. Todas las drogas, no solamente esa, es decir, todas claro. las drogas. Porque Cigarro, alcohol, vamos a meter todo en la misma bolsa, todas, es porque es decir, todo lo mismo. nosotros atendemos muchísimas personas. Hubo un año, ya vamos como 6 años o 7 que estamos trabajando con esto. Hubo un año en que atendimos casi 600 personas. Es decir, entre mamás que vienen a decirme, ya no sé qué hacer con mi hijo, porque ya me roba hasta lo que tengo puesto para consumir, ¿y qué haces así? Es decir, vos sabés que una droga siempre te va a causar una dependencia. Sí, Y entonces, ¿qué sucede? Igual que con el tema del cannabis ahora. sí, Es decir, sabemos que para algunas enfermedades hace bien, claro. pero tenés que eso tiene que ser controlado y tiene que ser estipulado por alguien o por algo. Claro, Pero claro. si no, estás legalizando toda la No, no, adicción. no, por supuesto. Pero también está el uso recreativo, plenamente recreativo, que es a ese punto al que yo apuntaba, porque yo conozco muchas personas que la usan de verdad para el uso recreativo y que no necesariamente caen en una adicción, pero que tampoco, claro, no pasan de los límites, directamente es un uso recreativo, pero tampoco lo usan medicinalmente, simplemente, Para mí, si fuera medicinal es otra cosa, pues sabemos que hay claro. enfermedades que necesitamos. Claro, pero entonces si genera adicción, directamente ahí está el problema. Ahora si Es una que siempre, persona, tarde o temprano, te pasas de medida. claro, claro, puede pasar que sí. Aparte de eso, hay en muchos casos el consumo de droga te despierta otras enfermedades. Yo puedo atender porque mucha gente que por ahí se le despierta una esquizofrenia, un trastorno Sí, puede ser, sí, 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 de ese tipo y ¿qué haces después? Ya eso es irreversible. claro, Después tenés que estar apelando a las pastillas y todo eso, y para mí es triste, pero claro, me tocó acompañar. A mí lo primero que me llevó cuando llegó Sergio, que es el acompañante terapéutico, fue que un niño desde que 14 años me dijo esto. Me dijo, yo consumo drogas, padre, me dice, pero consumo drogas porque yo no le importo a nadie. Mi papá y mi mamá están separados y yo no sé qué hacer con mi vida, tengo ganas hasta de matarme y se me fue. Yo no tuve en ese momento la rapidez de pensamiento para decirle dónde vivís, quién sos. Eh, Solamente le invité a volver, pero no volvió nunca más. Y eso me dejó a mí con una tristeza muy grande. sí, Por eso cuando el acompañante terapéutico, Sergio Riquelme, se acercó, yo le dije, ya al tener la puerta abierta porque sé que hace falta. Porque hay metodologías para poder hacer el acompañamiento. claro, Porque uno puede decir el psicólogo, pero el psicólogo te da una sesión una vez al mes. ¿Y cuánto cuesta eso? El psiquiatra que tiene que medicar también, sí, pero sí, no te está acompañando. El que tiene que estar a tu lado es el acompañante terapéutico, pero es el que te va a ayudar a sobrellevar esto. bien, claro, es un poco más específico el tratamiento y más si tenés una dependencia psicológica. Es un tema bastante complejo. Me está abriendo mucho más la cabeza, padre, porque la verdad son temas que yo obviamente ignoro. Y bueno, qué bueno ir derrumbando este tipo de temas. Hice una encuesta hace poquito en redes, como para ver cuáles eran los temas que más podíamos llegar a tocar. Y muchas personas me hablaron sobre el tema del diablo, el exorcismo, lo sobrenatural, todo ese lado complejo también que tiene Lado oscuro o espiritual el lado sería. oscuro espiritual de la Yo vida. creo que siempre el ser humano ha tenido Esa fascinación. esa fascinación frente al mal. Sí. Primero porque yo creo que se inventan también, ¿no? Porque La nosotros- oscuridad da lugar a todo. a ver, yo te digo una cosa, si nosotros Sí. pensáramos cómo es el diablo, porque nosotros al diablo lo vemos con astas, con cara de chivo más o menos, Sí. y no es así. Se acordó Pues, un par de amigos, pero... no, porque eso te asusta. Claro. Y entonces no pecarías ni harías nada malo. Claro. Pero el diablo es un ser espiritual que es inteligente y obra y actúa en tu persona. Es un ser espiritual que puede actuar en tu persona. Ok. Por tanto, no es el monstruo que a veces te presentan. Es un ser espiritual que va a trabajar en tu inteligencia, porque es un ser inteligente. Entonces, cuando viene una persona con esta situación, lo primero que tenés que analizar es que no sea una enfermedad de carácter psiquiátrico, psicológico,
porque tenés que descartarlo. Primero que tenés que descartar eso. Claro, me imagino, puede ser por decirlo de manera coloquial, un loquito que viene a presentarte una idea, pero que en realidad solo Yo te hablo de mi primera vez con estos casos. Fue ¿Usted cuando tuvo que presenció? A ver, no, yo no hago exorcismo ni presencié un exorcismo. Ok, Pero sí me trajeron, una novia me trajo a su novio, que me decía, está poseído. Y claro, cuando me lo presenta, lo hago sentar y empezó a bajarse así como si fuera una serpiente y empezó a reptar ahí. Yo había pensado mucho antes de eso, digo, el día en que yo vea un poseído voy a salir disparando. sí, Cuando vi eso, no me causó ninguna impresión. Empecé a orar, ya sabía, tenía elementos de cómo afrontar esto, sí, no para hacer un exorcismo, pero sí una liberación. ok, Desde ahí me interesó porque más que interesarme es ayudar. Muchas de las personas que me han traído, que supuestamente estaban endemoniadas, habían sufrido abusos desde la infancia. ok, Y era la única forma de defenderse, parecer a alguien que tiene al diablo, entonces nadie se te acerca, entre niñas y niños. Entonces fue triste, porque detrás de eso te duele ver que han destruido la vida de una persona y que el único recurso que le quedó ser como alguien que ya no le interesa ni su vida. entiendo. No había tenido en cuenta, bueno, son todos temas nuevos, pero claro. Pero existe igual el hecho de El que, mal de existe, que el entre malo el diablo, existe de que, y la influencia del mal existe. Pero una cosa es la posesión, claro, en donde, es decir, ojo que, por ejemplo, la posesión puede pasar con una persona santa, ¿no? Por ejemplo, el exorcismo de Emily Rose, que se hace una película, sí, 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 es sí, una persona santa, pero que fue agarrada por el demonio justamente por su santidad de vida y por el cual el cura tuvo que justamente sufrir un juicio en donde salió culpable. claro. Cuando usted se refiere a una persona santa, ¿qué determina que alguien sea santo? ¿La manera en cómo se No, comporta, cómo es la vive? vida que lleva. Emily Rose era una persona que llevaba una vida simple, buena, era una persona limpia, transparente, no tenía nada malo. Pero el demonio, es decir, la poseyó y la destruyó. Wow. Por eso le acusan de que él impidió que tomara las pastillas supuestamente para la enfermedad que tenía, que decían que tenía epilepsia y trastorno psicótico. Y no era eso, era la acción del diablo en ella. Claro, claro. Pero ella se ha ido al cielo seguro, porque lo que no puede hacer Satanás es tomar el alma de la persona. Puede tomar el cuerpo, no el alma. Wow. ¿Cómo? Es que son temas, me entenderá que son temas que para un ser común que no tiene tantas ideas es bastante fuerte. Y para la comunidad que esté escuchando, me imagino que igual. ¿Cómo es eso, padre? Porque dejaría tranquila a varias personitas por ahí durmiendo esta noche. A ver, yo creo que el mal actúa en tu persona, es decir, en tu cuerpo, Bien, pero en el alma no, cuando vos no le has permitido. ok. Ahora, si vos has andado jugando con cosas del mal, después no me pidas de decir por qué me pasó Claro, esto. claro. A mí, desde aquellos que empiezan a jugar con el juego de la lapicero, de las copas, yo le digo, ya están entrando en un área que no les corresponde y que no saben cómo manejar. Ellos dicen, sí, no, pero es que el espíritu era bueno y nos respondía todo. Anda, no sabes con quién estás hablando ni con quién te estás comunicando. Te dice eso, pero el demonio es mentiroso desde el principio, así que no hay espíritus buenos así de ese tipo. Claro, claro. Entonces, esas personas están abriendo una ventana al mal. O a También las que cualquiera, en hacen realidad. contratos con el diablo o hacen este tipo de cosas. Vos estás dando un consentimiento sobre tu persona. Claro, sí, Ahí sí. puede haber posesión. Posesión de ese tipo. Claro, porque le del estás alma. autorizando literalmente a que hagan lo que quieran con, Él es con tu como- alma. Él es muy legal el diablo, no iba a decir otra cosa. ¿Sí? Sí. O sea, respeta, dice, para a ver si No, firmaste. no, si no, él te hace pagar lo que debes, eso que te quiero decir. Complejo, complejo. Para que haya golpeado la mesa. No pasa nada. Padre, y por ejemplo, este tipo de cosas, ¿usted le estudia cuando está estudiando en el proceso de volverse un padre? Paradójicamente no tenemos una materia que se llamaría demonología y todo el trabajo este. Antes sí, hasta hace 60 años sí, había como una institución y te formaban en cierta forma porque recibías como una orden del exorcitado Ok. antes de ordenarte cura. Ahora, paradójicamente, desapareció. Entonces, ahora muchos tenemos que buscar la forma de
de encontrar libros y Por su propio experiencias medio. de otros exorcistas y de todo lo que es la liberación. Bueno, así volvemos de una segunda pausa. Tenemos que tolerar eso, es que la cámara sí o sí te graba 20 y se corta. Padre, me estaba contando los 3 puntos del exorcismo. No, te estaba contando, es decir, que la acción del Las mal se tres, puede dividir en tres. en En primer tres. lugar, la posesión, que es lo que es el diablo que está dominando a una persona Sí. físicamente. La Que eso es lo más opresión, normal, lo que más conocemos, por decirlo así. sí, pero es lo último que se tiene que probar, porque para llegar a un exorcismo, para la liberación de esa alma, hay que ver que no tenga enfermedades psíquicas, porque vos ya lo dijiste hace rato. Después está la opresión, es como si algo te oprimiera, Ok. ¿m? Que puede darse también, entonces ahí se hace liberación. Y también cuando hay obsesión, por ejemplo, por ejemplo, personas que tienen obsesiones sexuales muy, pero de tal forma que no se las pueden sacar. Entonces te tiene que hacer una liberación de la obsesión, pero trabaja sobre la obsesión de este tipo de pecado. Ok, directamente se centra en un pecado y te lo obsesiona. Por Tiene ejemplo, un la pecado obsesiona a capital, robar, sí. la obsesiona a Claro, matar o lo que fuera. sí. ¿Algún caso acá en Argentina que usted conozca de No, posesión de casos sobre... no conozco, pero sí hay, han habido exorcistas. El señor Mancuso en La Plata, él hizo muchos exorcismos. Normalmente los exorcistas de verdad, diríamos, los que están trabajando, no andan publicando sus casos. No, seguro. Porque son pocos los que tienen libros. Por ejemplo, es Monseñor Amort, es un exorcista de Roma. Él sí ha publicado varios libros. Si uno pone Padre Amort, y ahí salen, él es uno de la congregación Paulina, que el obispo, diríamos, el vicario del Papa le había pedido que sea exorcista. Y él fue aprendiendo de otro exorcista y él escribe qué cosas pasan cuando hay una posesión. Por ejemplo, que pueden salir de la boca clavos, agujas, cosas así. Y vos decís, ¿cómo? Si una persona se tragó eso, ¿cómo? ¿No? Pero aparece. Claro, Él las muestra, hay videos sobre eso, documentales, de cómo él va sacando todas estas cosas, ¿no? wow. Pero, ¿por qué? Porque el exorcismo, a ver, ¿qué es el exorcismo? El exorcismo es un sacramental, es un libro de oración que te ayuda a liberar a una persona de la acción del demonio. Ok. No es que eso sea mucho más valioso que el sacramento. Yo por eso cuando me presentan un caso de esto, lo primero que hago es, me acuerdo un día me vinieron a buscar de San Pedro porque habían dos chicas que supuestamente estaban endiabladas, como Sí. decían, o endemoniadas. Entonces cuando llegó a la casa, para el colmo, cuando quería salir, se produjo la manifestación del gremio de los azucareros acá y no podíamos salir para San Pedro por acá. Tengo que ir a dar vuelta por el otro Ya me lado. imagino todo el Yo digo, tramiterío. diablo desgraciado. Digo, mira. Llego allá y les digo, bueno, prepárenme una pieza. Y ellos, claro, ya se deben haber hecho la película que yo iba a hacer un exorcismo. Claro, sí. Me voy, me siento, le digo otra silla más. Y ahí se pusieron así como pensativos. Le digo, bueno, todas a confesarse, le digo. ¿Cómo? Y sí, el sacramento es mucho más poderoso que el exorcismo mismo. Porque el Ok. otro es un sacramental, este es un sacramento, le digo. Uno con el sacramental hace una oración de imprecación, es decir, de decirle al diablo que se vaya. Entonces, por ejemplo, que si yo me voy a la iglesia mañana, me confieso, estoy como de cierta forma Liberándote del mal, del pecado evitando. que permite la acción del mal en vos. Wow. Bueno, vayan a confesarse, pecadoras y pecadores. No se Qué, quedaron, pero le dije, qué y después impresionante. recién hice la oración de liberación. Mira, y nunca más me llamaron, ¿no? No sé si porque los obligué a confesarse Estaban a llenas de todos. pecado las chicas. Fue, padre, impresionante, increíble, increíble, increíble. Me despertó No, es que muchísimo. pasan cosas así y parecería que tiene una fuerza extraordinaria. Me acuerdo una vez me trajeron una niña flaquita de haber tenido 13, 14 años. Pero entre dos hombres le digo, ¿pero qué hacen? Le digo, ¿cómo van a estar así? Pero es que tienen fuerza. Le digo, no, a ver, déjenmela y yo lo voy a dar. Y no, conmigo no tuvo esa reacción. ¿Por qué? Porque a veces cuando te dicen endemoniado, vos ya
tenés miedo. Y el miedo te condiciona cuando tenés que agarrar a una persona hasta fuerza, perdés. Claro, seguro. Entonces, por más que sea varón, Seguro, sí, sí. hay algo ahí Pero padre no me va a dejar, si me llegan a decir, está endemoniada, como que, bueno, me voy yendo. A mí me pasó Hay un día que en la tener- catedral cuando ocurrió eso, como esta persona gritaba fuerte. Cuando salgo, lo único que estaban eran los padres de esta persona. Claro, no. Y le digo a la secretaria, ¿y los demás? No nos fuimos, gritaba demasiado y tuvimos miedo. No, ¿Y y qué sí. tienen miedo? Les digo. No hay que tener miedo, hay que tener cuidado nada más. ¿Por qué cómo se le tiene cuidado? Es que cuando una persona es mala, vos tenés que tener cuidado, no le tenés que tener miedo. Pero si sos malo. ¿Mm? Pero si sos malo, si tenés maldad, por ejemplo. Claro. En ese caso, si Vos sos tenés una que persona. saber cuidarte frente al mal, no tener miedo al mal. Claro. No es que seas una persona que, no me interesa, voy al choque, no. Pero sí hay que tener cuidado. Claro. Yo eso lo aprendí porque, como te dije, cuando entendí la primera persona que me trajeron así, supuestamente endemoniada, yo no tenía miedo. Entonces yo siempre manejo un rosario o siempre estoy orando. En Pero este caso, no así fuerte. Claro. En este caso, pero porque usted también en este caso, usted es un agente externo, usted vendría a ponerle o a pelearla, ponerle para Sí. que esa persona, pero en el caso del victimario, puede ser quien sea. Sí. Porque como me dijo, en el caso de Emily Rowe era una persona que tenía un estilo de vida muy bueno y que igual, Claro, por eso es que es necesario hablar con la persona, con los que les están acompañando, para saber cuál es su historial. claro. Pero me refiero a que, por decirlo en palabras más coloquiales, el diablo se le puede meter a cualquiera, porque Sí. ¿cómo lo evita? Pero hay cosas que abren. confesándote, Claro. acercándote, claro. Pero hay cosas que abren. Por ejemplo, ya te dije, Los juegos. los juegos, Claro, buscarle un poco. a veces el no ser hijo deseado, por ejemplo, Ah, ok. son ventanas abiertas al mal. Ok. Lo digo por bautizar. experiencia, ¿no? Ok. Lo digo por experiencia. Es decir, tendés hacia la oscuridad, tendés hacia el mal. Yo cuando tenía 8 o 9 años me atraían los libros de magia negra, magia roja, y yo no sabía por qué. Y a los 30 años, cuando hice un retiro, ahí me explicó la predicadora, me dijo, porque vos no fuiste un hijo deseado. Yo eso me enteré Pero, a los 20. pero realmente del mundo, ¿qué será? ¿El 20%? ¿Será deseado, realmente buscado? No, pero La mi mayoría- padre quería que me abortaran. Ah, ok. Él le dio el dinero. Eso me enteré el día de mi ordenación. Ya mi padre había muerto 10 años antes. Y el día de mi ordenación mi madre me dijo, yo sabía que vos ibas a llegar. ¿Por qué? Le digo, porque él siempre te cuidó, me dice. Y me contó, me dice, te voy a contar algo que nunca se lo dije a nadie. Digo, bueno, me van a decir que soy adoptado ahora. Claro. No, pues me parezco a mi papá. Es decir, ahí me relató que mi papá no quería que naciera por una justa razón que él tenía. Sí. Mi hermana mayor ya existía y él la adoraba, a mi hermana. Ok, y aparte igualmente no se puede juzgar porque es la situación Pero que te toca en daña ese eso. momento. Claro. Yo le hacía la guerra a mi papi. Mm, Pero también después cuando yo me di cuenta, a mí me obsesionaban ese tipo de libros. Gracias a Dios, yo desde los 11 años trabajé, pero nunca fui a comprar esos libros. Sí me atraían antes. Yo decía que Claro. quería tener plata porque tenés esa tendencia hacia el mal, hacia la oscuridad. ok, wow. Yo no sé entonces si fui o no fui, pero yo creo que mi pensamiento por ser, creo que por ser empático con la mayoría es que nadie necesariamente buscado, porque, qué sé yo, me parece que mis papás estaban de fiesta esa noche y yo vine al mundo. Me parece que es así, la mayoría de los nacimientos creo que se dan así. Pero qué buenos datos, qué impresionante, la verdad que me deja para cerrar todos estos temas. Y ahora sí se viene la pregunta más picante de la tarde. ¿Qué es Dios, Padre? ¿Qué es Dios para esas personas que están alejadas, que están ahora escuchando el programa y que dicen no tengo ni idea y tampoco lo quieren buscar? A ver, nosotros cuando estudiamos en Sí. filosofía, Dios es un ser sobrenatural. Ok, Y lo que dice normalmente la gente es un ser sobrenatural absoluto, eso se definiría. sí, Algo trascendente. Para mí tiene un nombre. Por eso a mí cuando me dicen, yo creo en Dios, y yo le hago la pregunta a la persona, ¿y en qué Dios crees? Le digo. ok. Me miran y ¿en Dios? Me dicen, no, le digo, a ver, decime el nombre de Dios. Y Me ahí mató, empiezan a le digo que me mató, no sé quién, no sé quién. Ya, pues te estoy preguntando, ¿en qué Dios crees? Yo creo en Jesús, Él es mi Dios. Ok, Porque es el Dios que se ha revelado,
que se hizo hombre, que manifestó su amor en una cruz cuando entregó su vida. Sí. Él es el que ha resucitado, porque si hubiese muerto no tenía nada de raro. Lo extraño es que Él murió y resucitó. ¿Qué quiere decir? Venció a la muerte. No quiere decir que revivió. Su amigo Lázaro, dicen, resucitó, pero en realidad revivió porque Lázaro volvió a morir. Ok. ¿Está? Okay, sí. Entonces, Él resucitó y venció a la muerte. Y cuando vos tenés la experiencia del tú a tú con Jesús resucitado, es cuando entendés esto. Por lo tanto, para mí, cuando me preguntan, ¿quién estudió? Jesucristo. Bien. El que me salvó, el que entregó su vida por mí. Sí. Porque si no, Dios es una palabra, es un término. Kant, el filósofo, diría, bueno, es un término que se lo puede encasillar aquí, A en las cualquier, palabras de claro, Dios. claro. Pero ¿y qué pasaría, por ejemplo, padre, se me ocurre preguntar, si yo, por ejemplo, nazco en Taiwán, en China, en Japón, en donde mi Dios me toca que sea un Buda, que sea quien sea, de la religión que sea, ¿cómo entra eso? ¿Cómo se encapsula en la religión que yo también respeto? Porque culturalmente mi abuela me enseña a rezar el rosario, también soy católico, pero ¿cómo hace una persona que nace en China y dice, esa persona muere y se va al cielo con los puros chinos? ¿Cómo se funciona ahí? Es muy simple, es muy simple. Dios no nos salva porque yo diga yo soy católico, sino lo que implica ser católico. Ok, A esas personas las salva por la misericordia, por el amor que tiene y porque hayan sido personas de muy buena voluntad. bien. Personas que han obrado bien, que han hecho el bien. Hay personas que supuestamente nunca han tenido el concepto de Dios, pero han obrado bien. Esas se van a salvar. Ok. Van derecho al cielo porque por la conducta que tuvieron y porque nadie les anunció a Jesucristo. ¿Mm? Bien, simplemente cómo te comportes va a determinar cómo vas a estar arriba o Es abajo. que el examen, dice un santo, dice, en la tarde de la vida seremos examinados en el amor. No te van a examinar si has estado en 500 misas. Claro, Te va a examinar en el amor que has tenido. Las misas son necesarias para vivir, es mi alimento, pero no me voy a salvar. Eso Claro. me salva en la medida en que después soy coherente con lo que vivo. ¿Me Wow. entiendes? Es decir, por eso es que yo digo, cuando me dicen, a mí me hacen reír cuando me dicen, yo soy bien católico, padre. Ay, ¿cómo es eso? Le digo. Y bueno, porque yo voy a misa, yo rezo, yo voy a la peregrinación. Ah, bueno, le digo, pero eso no es ser católico. ¿Y qué es ser católico? La palabra católico significa que yo amo a todos los seres humanos como mis hermanos. ¿Usted lo ama? ¿Usted no tiene gente a las cuales se llama enemigo? Pues si llama enemigo a alguien o si no se habla con alguien, usted no es nada católico. Porque la palabra católico significa eso, hermanos de todo. wow. Por eso Ok. le digo, no es una palabra, yo le digo, preferiría decir soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Ok. Porque lo otro me compromete mucho más. Y sí, ahora que me lo dice, creo que prefiero decir soy... ¡Viva Cristo! No. Porque sí, intentamos respetar una serie de normas que obviamente te van a hacer mejor, pero somos humanos y creo que tenemos esos espacios, esos huecos en los que uno tropieza, pero lo importante es estar en levantarse y darse Claro, por cuenta eso el Papa hace 2 días Sí. tuvo una reunión con las otras religiones y donde se busca el bien. No podés buscar el diálogo con las otras religiones diciendo, che, mi Dios es el mejor, ¿no? Claro, No. claro. Tenés que decir, a ver, ¿en qué Lleguemos a nos una conclusión unimos directamente. y cómo estamos actuando como hijos de Dios? Claro, claro, claro. De eso se trata el objetivo del programa, que no nos enfoquemos en el pensamiento negro, en el pensamiento blanco, sino que busquemos los grises donde todos nos parecemos y tenemos algo en común, que también va de la mano con la religión. Pienso que no importa qué tipo de religión te guste, sino a qué te obligue a hacer, a actuar. La idea es esa, ¿no? Me parece. Y Sí. está genial. ¿Y qué opina, ya como para ir cerrando la charla, que fue espectacular, padre, muy agradecido y va a haber un segundo podcast? ¿Qué opina de la juventud, de los chicos, de las redes sociales, del alejamiento, acercamiento? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve la religión de acá o su iglesia de acá unos años? Los jóvenes tenemos que verlos con esperanza y respetar. El Papa dice que son como los centinelas del mañana. ¿Pero por qué? Porque a ellos les toca trabajar por lo que venga. Pero yo creo que no es solamente qué hace el joven en la iglesia, sino qué hacemos nosotros para dejarle un mundo mejor. No solamente la iglesia, sino toda la sociedad. Frente a esto que nos ha pasado, no es que el virus, no sé, que inventan, que sale, que no sé de dónde viene. Dijo, el virus actuó porque nosotros somos débiles.
porque estamos cada vez más débiles, porque nuestra casa común, que es la tierra, Sí, la hemos dañado de tal manera que ya no tenemos nosotros nuestras propias defensas. Somos los seres más indefensos, los seres humanos. Los animales a veces mutan o hacen algo para defenderse, pero nosotros claro, no. claro, sí, 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 Entonces, exactamente. yo le dije eso y yo creo que es eso. Hay que pensar en el mundo que le queremos dejar. ¿Y qué valores? Yo creo que hay que dejarles los valores humanos, que a la vez son valores cristianos. Claro, Yo no hago diríamos, la escala de valores porque creo en Dios. No. Si yo creo en Dios, tengo que ser un buen ser humano. Ahí está la cosa. sí, Yo creo que a los jóvenes hay que darle un lugar. Nosotros, de por sí en la iglesia, por ejemplo, en los monasterios, donde hay monjes que se dedican a la oración, sí. en el consejo del abad, que es el superior de esa comunidad, hay siempre un joven, para que los jóvenes tengan una voz. Como, Cosa que claro, no lo hacen a veces todos los que tienen autoridad. Escuchan a los que quieren escuchar nada más. claro. Y es muy conveniente porque de esa manera se empapa de la cultura del niño y aprende también Sí. por... En cuanto a las redes, yo creo que hay que saber utilizarlas y todo es bueno. Sí, El tema es para qué la usamos. exactamente, sí. Si no, nos terminamos enredándonos. Exactamente, exactamente. Padre, fue un gustazo haber charlado con usted. Fue un programa bastante épico. Se charló sobre exorcismo y me parece bastante curioso todo el tema porque de verdad me vuela la cabeza. Yo creo que a la mayoría no nos vuela la cabeza. Le voy a pedir con mucha fe y amor que por favor me bendiga el estudio después cuando terminemos, porque yo sí creo muchísimo y soy fiel de mi santito igual, de San Expedito, que es el que siempre le estoy molestando a él. Así que sin nada más que agregar, quiero que sepa que estoy eternamente agradecido, espero que haya disfrutado del espacio y no sé si quiere cerrar diciendo algo usted, lo que quiera. Sí, una pregunta que no me hiciste. Sí, ¿Qué es la muerte? no, padre, no le quiero preguntar tampoco eso. Porque a veces le tenemos miedo a la Y muerte. le tengo miedo. ¿Por qué le tenés miedo si la muerte va Y con vos? no sé si le tengo miedo personal, pero creo que es un miedo egoísta de las personas que amo que se vayan. Sí. Pero Pero miedo personal no, la verdad que no le tengo miedo yo. Sí, es que hay que no. tener un miedo necesario, pero no Claro. un miedo obsesivo. Obsesivo no, sí, Yo me acuerdo que yo tenía un compañero en la secundaria que había sido de catequesis, sí. que él murió de cáncer así adolescente y se desesperaba, no cerraba los ojos por tener miedo a morir y murió nomás. Pero la muerte para mí es, como dice San Francisco, una hermana que camina con nosotros. Por lo tanto, morir es simplemente un paso. Por eso para mí, morir es aprender a descubrir qué significa la muerte, no como algo que termina, sino como algo que continúa. Un paso. Un paso más. ¿Querés que te diga cómo me despedí de mi madre? Mi madre 2 días antes de morir, la llevaron a la sala de operación, ya sabía que era irreversible la cosa. Yo la miré y le dije, te amo, mamá. Y ella me miró, me entendió perfectamente que nos estábamos despidiendo y me dijo, yo también, hijo. Porque ahí descubrí yo, ella murió en el 2007, en el año 2000, yo descubrí una frase que decía, la mejor forma de decirle a alguien no morirás es decirle te amo. Y después descubrí en el texto sagrado del Cantar de los Cantares 8 dice el amor es más fuerte que la muerte. Y San Pablo en 1 Corintios 13 dice el amor es lo único que queda, la fe y la esperanza se quedan acá. El amor continúa. Por lo tanto, si amás, no hay muerte. Por eso amor es sin muerte. Yo a muchas personas le digo sin muerte y me entienden porque trabajamos así. Porque querer es querer. Yo quiero este celular, lo compro, pero no puedo decir que amo el celular. Claro. Pero amar se ama a las personas y para siempre. No por una tontera decir que hacemos el amor, mentira. El amor es mucho más que eso. Para mí la muerte es mirada así. Wow. Acá el productor no sé si se quiere poner a llorar o qué. Wow, padre, impresionante. Porque me despedí así de mi mami y me despido siempre. Con mi hermana todos los días nos decimos, hermanita, le digo, te amo. Ella me dice, también te amo. Porque sabemos que en cualquier momento nos puede llegar ese momento. Claro. Y tenemos que estar preparados a decir, no vas a morir. Sobre todo en esta situación que nos tocó perder a muchos seres queridos, yo le decía, díganle te amo. Y esa persona no está muerta, está viva. Bueno, volvemos de otro corte comercial, pero sin propaganda. Bueno, padre, más que complaciente, no sé cómo agradecerle eternamente toda la sabiduría que nos acaba de compartir. Yo simplemente estoy funcionando como una oreja para los chicos, para llegar quizás a otro tipo de público que quizás en sus domingos
seguramente llega, pero por medio de YouTube y del consumo masivo que hay con todas las redes sociales, mi idea es llegar a esa gente que está desde la pieza y no sale nunca. Pero bueno, agradezco la sabiduría que has repartido en este podcast. Creo que es una mejora impresionante para mí en lo personal porque me quedo con muchas cosas que ha dicho. Y bueno, si usted quiere agregar algo para cerrar con esa frase No, que me... eso es simplemente el decir el tema de la muerte, Sí, de cómo la afronté yo. Yo perdí 3 seres queridos muy cercanos. Mi papá cuando tenía 15 años sí, fue muy duro porque quien me vino a decir que estaba muerto me dio una llave, un dinero y me dijo, andate porque tenés que ir al lugar donde vivía tu papá y está muerto. La segunda vez fue mi hermano menor y la tercera vez mi madre. Con mi madre ya estaba preparado, si se quiere, con esa palabra que a mí me trajo mucho consuelo y mucha esperanza, porque algún día espero abrazarla y decirle, ¿verdad, mamá? Que la muerte no nos separó. sí. Entonces yo creo que eso es lo que querría transmitirle a la gente que nos ve, ¿no? Que no le tengan a la muerte, tampoco hay que buscarla la muerte, ¿no? La muerte va a llegar en algún momento, pero no hay que buscarla, porque eso sería ser temerario y es destructivo. Entonces yo simplemente diría eso, amemos a las personas que están a nuestro lado, pero le demos un sentido a la vida. Por eso decía el tema de Ladia Blasque, que dice, no es lo mismo vivir que honrar la vida. Hay algunos que viven, pero por vivir como una macetera, un macetero de corredor, que son de plástico y que no sirven para nada. Es decir, para mí, no sé, esa persona tendría que preguntarse para qué viene este mundo. Pero yo creo que tiene que uno darle un sentido. Y no es que uno tenga que tener todo. A mí me faltaron muchas cosas en mi infancia, en mi niñez, mi adolescencia, pero eso no me quitó el deseo de ser feliz y sobre todo el querer hacer el bien y el darle un sentido a la vida. Ojalá que el día en que me vaya puedan decir los demás eso. Yo ya lo puedo decir porque me acaba de pasar una sabiduría increíble, padre. Muchísimas gracias. Abrió su corazón y su conciencia y su cabeza. Creo que realmente admirable todo lo que ha dicho en este segmento de podcast. Mi más grande respeto. Espero que sepa que la casa está invitada para cuando quiera volver a venir y charlar de lo que se le ocurra, puede hacerlo. Acá siempre vamos a estar dispuestos para escuchar y cuando tenga alguna noticia, lo que sea, podemos siempre acompañar con lo poco que hacemos. Padre, ha sido un gustazo, muchísimas gracias. Eh, no sé si tiene redes sociales y eso, Sí, normalmente tengo Facebook, quiere tengo pasarle para los WhatsApp. chicos, la No, el gente. número no me acuerdo del Facebook es solamente René Ruiz, así que René ahí Ruiz. está. Bien, Sí. padre, muchísimas gracias. Entonces, este fue otro capítulo más para la gente que está en la casa. Vayan a misa los domingos. Ahí está el padrecito. El padre fue un gustazo. Este clic, entonces, clic cerrado.